Muy buenas a todos. En este último vídeo del tema 13 vamos a explicar el utilitarismo y la moral de Nietzsche, en los puntos 7 y 8 de esta unidad. Vamos a comenzar con el utilitarismo. Nos dice aquí que la mayoría de los filósofos contemporáneos defienden este tipo de ética, ¿no? El utilitarismo. Y es el nombre de la filosofía moral que inició Stuart Mill en el siglo XIX. El utilitarismo defiende tres tesis: el consecuencialismo, el hedonismo y el altruismo ético. Además, el utilitarismo se va a oponer a las éticas deontológicas. Deon significa deber, y un ejemplo de éticas deontológicas es la ética kantiana, que es la que hemos explicado en el vídeo anterior. Vale, hemos dicho que se basa en estas tres tesis, ¿no? Consecuencialismo, hedonismo y altruismo ético. Vamos a ver cada una de ellas. ¿El consecuencialismo qué significa? Pues que una acción es correcta cuando produce las mejores consecuencias posibles, ¿no? En el vídeo anterior ponía un ejemplo, hablando de la ética de Kant, en el que podía ocurrir que, el ejemplo era ayudar a cruzar un paso de cebra a una persona invidente, ¿no? Y aquí podría ocurrir que yo tuviera una buenísima voluntad, ¿no?, de querer ayudar a esa persona, ¿no?, pero que al intentar ayudar a cruzar a esa persona le tropiese un coche, ¿no? Ocurriese una catastrófica consecuencia. Según el consecuencialismo, ¿no?, y por tanto el utilitarismo, esta acción no sería correcta, ¿no? Pero según, ¿por qué? Porque las consecuencias, ¿no?, obviamente. Pero según la ética kantiana, como yo actúo por deber, como sé que debo ayudar a una persona invidente a cruzar el paso de cebra, esa acción sería correcta. Yo no controlo para Kant las consecuencias de la acción. Por lo tanto, esa acción sería correcta. ¿Por qué? Porque su bondad o maldad se basa solamente en las intenciones, ¿no?, en el caso de Kant. Pero ahora estamos en el utilitarismo. Entonces, esa acción sería incorrecta, en este caso, porque las consecuencias son catastróficas, ¿vale? Ya sabéis, el utilitarismo, en primer lugar, se basa en el consecuencialismo, en cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Pero, en segundo lugar, también se basa en el hedonismo, ¿no? Las éticas hedonistas, ¿os acordáis?, son las que buscaban el placer, ¿no? Entonces, el hedonismo nos dice que debemos buscar el placer, pero atenidos a los siguientes criterios. No placer por placer y ya está, sino placer según estos criterios. Hemos de buscar el más intenso, hemos de buscar el más duradero y hemos de tener en cuenta su cercanía o lejanía. Y además, hemos de preferir placeres fecundos y hemos de preferir placeres puros, ¿no? Los placeres puros son aquellos que no conllevan dolor, ¿no? Porque a lo mejor sí, me puede dar muchísimo placer ponerme hasta arriba de pasteles si me gustan los dulces, pero a lo mejor el cólico que voy a tener después y el dolor estomacal, pues no va a compensar ese placer, ¿no? No sería un placer puro porque va acompañado de dolor, ¿vale? Sin embargo, yo que sé, observar las estrellas, por ejemplo, puede ser un placer puro. Vale, esto por el lado del hedonismo, ¿no? El utilitarismo va a buscar el máximo placer de acuerdo a estos criterios, ¿vale? Y por el lado del altruismo ético, dice que la gente que realiza la acción ha de buscar lo bueno, el placer, no solo para él, sino para todos los posibles, ¿no? Y esta es la máxima, esta es la, digamos, la regla. La acción correcta es aquella que produce el mayor placer para el mayor número de personas implicadas, ¿no? Según el utilitarismo y según precisamente el altruismo ético, en que se basa el utilitarismo, la acción buena va a ser no solamente la útil, sino la que va a provocar mayor placer para el mayor número de personas implicadas, ¿vale? Mayor placer teniendo en cuenta lo que decíamos antes en el hedonismo, ¿vale? Este tipo de placeres. No vamos a ampliar más aquí, el apartado 7, el utilitarismo, creo que ha quedado claro. Si queréis ampliaciones, si queréis que lo estudiemos más o cualquier otra duda, solo tenéis que decírmelo. Vamos con Nietzsche y la moral. Aquí nos basamos en dos obras suyas: Más allá del bien y del mal y La genealogía de la moral. Vamos a ir leyendo poco a poco y voy explicando. Antes de la rebelión de los esclavos, y como muestran todas las lenguas europeas, bueno y noble,
que en el fondo viene de aristocrático, eran términos sinónimos, como lo eran malo y plebeyo. Daros cuenta de que Nietzsche era filólogo, ¿vale? Filólogo clásico. Entonces aquí está para hacer su crítica a la moral occidental, también se va a centrar en un análisis etimológico, es decir, de dónde viene la palabra bueno, de dónde viene la palabra malo. Y aquí va a descubrir que bueno estaba emparejado con noble o aristocrático, es decir, los nobles, los aristócratas eran los buenos, ¿no? Y los plebeyos, el pueblo llano, el pueblo bajo, eran los malos, ¿no? Habéis visto simplemente la perversión del lenguaje, cómo el lenguaje puede influir de manera determinante en la moral y en la vida de las personas. Aquí está analizándolo él. Este lenguaje muestra la moral propia de los pueblos dominadores. Para ellos, los dominados, los sometidos, resultan ser los despreciables, los bajos y sin valor. Aquí lo tenéis, ¿no? A esta moral la llama Nietzsche moral de los señores, ¿no? A la moral de los señores, bueno, os resumo aquí un poquito esto. La moral de los señores es aquella en la que es bueno el señor, ¿no? El aristócrata, el rey, el que domina, ¿no? El que manda, el que tiene las tierras, el que posee, ¿no? Y en esta será malo precisamente el dominado, que es el plebeyo, el pueblo llano, ¿no? Además, la moral del señor, ¿no? Cuando hablábamos de esto de los aristócratas, de los señores, se caracterizan por el sentimiento de sí mismo como el creador de sus valores. Ellos son los que crean los valores, los que establecen estas categorías, este criterio. Por aprobar sus acciones, por ser suyas, otros la aprobación ni el permiso para hacer, por encontrar en sí mismo y en sus actividades la dicha, por sentirse pleno y desbordante de poder. No, bueno, está hablando de cómo estos aristócratas, señores, establecen esta jerarquía de valores, que por supuesto les va a dar a ellos todos los valores buenos, y cómo además, bueno, ellos mismos son los creadores de estos valores, ¿no? Otorgándoles así de esta manera un poder desbordante. Este aristócrata nietzscheano no reconoce deberes más que entre iguales y desprecia a todos los que no están a su altura. Esta moral, además, valora la valentía, la gratuidad y el lujo, la riqueza y la excelencia, y desprecia la cobardía, la utilidad, la pobreza y la vulgaridad. ¿Vale? Habla de la moral de señores, que decíamos antes, que tenemos aquí subrayada, ¿no? Y ahora vamos con la moral de esclavos, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de esta moral de esclavos? La de los dominados. Estos son débiles, cobardes y ven con recelo las virtudes de los poderosos, ¿no? ¿Cuáles eran las virtudes de los poderosos? Recordemos estas que acabamos de decir: valentía, gratuidad, lujo, riqueza, excelencia, ¿no? Ahora, las virtudes de los esclavos, ¿cuáles van a ser? Pues ellos, los esclavos o dominados, valoran la prudencia, la mansedumbre, la caridad, la humildad y tienen como valores malvados la audacia, el egoísmo, la opulencia, el orgullo. ¿Veis cómo cambia la historia? Dependiendo de qué lado estemos. Su debilidad les impide exteriorizar su cólera y por ello están llenos de resentimiento, ¿no? Esto es lo que caracteriza básicamente a la moral de los esclavos o dominados, el resentimiento. ¿Por qué? Pues por estar dominados, por estar en la peor cara de la moneda, ¿no? Por estar en la parte sometida. El judaísmo supone el comienzo de la rebelión de los esclavos. Con ellos se invierte la moral aristocrática, ¿no? Queda invertida esta pirámide donde los aristócratas son los buenos y los dominados, los esclavos, son los malos. Ahora va a ser al revés. Ahora los esclavos, los dominados, van a ser los buenos y los aristócratas, los reyes, los señores, van a ser los malos, ¿no? Se invierte la moral aristocrática. Y comienza su triunfo la moral de los débiles, no la moral de los esclavos. El cristianismo universaliza la rebelión, ¿no? Da la vuelta a la tortilla, digamos. El judaísmo y después el cristianismo dan la vuelta a la tortilla, a esta estructura moral que teníamos, ¿no? Además, con la idea de Cristo crucificado,
introduce la culpa en el hombre, importantísimo, ¿no? El sentimiento de culpa. Culpa que ya solo puede ser limpiada con una vida ascética. Recordemos qué significa el ascetismo, ¿no? Una vida ascética es aquella que renuncia a los placeres del cuerpo, a lo terrenal, ¿no? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Que renuncia al cuerpo y a la vida terrenal. Esta moral cristiana, que se convierte en la moral europea, ¿no? Ya vas, el cristianismo como va a dominar toda Europa, pues la moral cristiana va a ser la moral europea también, ¿no? Y que cree en principios como los siguientes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, etc. No es, pues, más que negación de la vida, ¿no? Va a decir, esta moral que ha impulsado el cristianismo, que está ya por toda Europa repartida, que es una moral de esclavos, de débiles, es una negación de la vida, va a decir Nietzsche. Atentos que esta es su opinión después de su análisis. Una negación del instinto, una negación del cuerpo y la sexualidad. ¿Veis? Acordaros de aquí de que esta moral de cristianos y moral de débiles, la llama de él, se basa en una vida estética, renunciar al cuerpo, a lo terrenal, a los placeres, todo eso, ¿no? Entonces va a decir Nietzsche, estamos negando la vida, ¿no? También es una parte de la vida lo terrenal, el cuerpo, ¿no? El instinto, ¿no? Y si eso lo recortamos, lo quitamos y decimos que está mal, entonces lo que estamos haciendo es, pues, negar la vida, ¿no? Si negamos el instinto, la sexualidad, el cuerpo, ¿no? Va a decir Nietzsche que esto es un ideal de nada. Es un nihilismo. Nihil significa nada en latín, ¿no? Sería un nadismo, ¿no? Es un, es una nada, es hacer valorar lo que de por sí está vacío, ¿no? Un nihilismo que aborrece la vida y que está podrido por el resentimiento, ¿no? Por este resentimiento dábamos la vuelta a la tortilla y teníamos una moral que iba a impulsar todos esos valores de la moral de esclavos, ¿no? Que llamamos después la moral de los débiles, y lo universalizaría la religión cristiana. Y esto para Nietzsche, según su análisis, es un nihilismo que aborrece la vida y que está podrido por el resentimiento. ¿Por qué? Bueno, aquí en realidad nos estamos dejando muchas cositas, pero eh, Nietzsche es sobre todo un vitalista, es decir, él valora la vida por encima de todo. Y él cree que la vida no es solamente aquella parte que se encarga de lo contemplativo, lo espiritual, lo mental. No, la vida también es cuerpo, la vida también es esa parte trágica de la existencia que implica la muerte, que implica que somos seres materiales y limitados, ¿no? Y este pack de esas dos cosas, por un lado, esa parte, podríamos decir, eterna o divina que tenemos, esa parte terrenal, ese pack de las dos cosas, sería la vida y sería el ser humano. Pero resulta que este tipo de moral de débiles, de esclavos, la moral del cristianismo, lo que está haciendo es cortar, abrir una brecha entre esas dos realidades y dar prioridad solamente a la primera, a la que tiene que ver con los conceptos, con lo divino, con lo celestial, y deja de un lado todo lo terrenal, todo lo instintivo, todo lo que es en lo que no hay orden. Seguimos un poquito más para terminar. La muerte de Dios, proclamada por Nietzsche, permite esperar la llegada del superhombre y con él la transvaloración de los valores y la recuperación de la moral aristocrática de los señores. Esto significa volver a amar la vida en sus dimensiones no solo apolíneas, sino también dionisíacas. El cuerpo, el instinto, la sexualidad. Saberse fuente del valor. Negar cualquier trasmundo que desvalorice nuestro mundo. Amar la guerra y la discordia. Saber reír. Vosotros, hombres superiores, aprended a reír. Asumir la vida como experimento. Decir sí a la inocencia del devenir. Por encima de todo, querer el eterno retorno de lo mismo. Bueno, creo que en temas anteriores hemos hablado de Nietzsche. Sería conveniente aquí que dierais un repaso a ello, porque en este párrafo se dicen muchos conceptos que deberíamos tener aprendidos. No obstante, voy a intentar, antes de acabar el vídeo, voy a intentar daros algunas claves. A ver, nos ha quedado claro ya que al principio la moral se divide entre la moral de los señores y la moral de los esclavos, ¿no? Y que después todo esto con el cristianismo se dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, Nietzsche hace una gran crítica a
dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Que es básicamente la ética, la moral cristiana que invadió toda Europa y que niega los valores que tienen que ver con el cuerpo, la sexualidad, el instinto, ¿no? Con todo eso. Vale. Os he hablado aquí como de que la vida para Nietzsche es un pack de dos cosas, ¿no? Una unión indivisible de dos cosas. Pero no he mencionado a lo que realmente son estas dos fuerzas y el nombre que les da a él, que es, por un lado, lo apolíneo, ¿no? Del dios Apolo, que es la belleza, el orden, la música, ¿no? Lo conceptual, lo ordenado, lo bello. Y por otro lado, lo dionisíaco. Lo dionisíaco tiene que ver con el desorden, con el caos. Es el dios de la fiesta, el dios del vino. ¿No? Aquí nos pone el cuerpo, el instinto, la sexualidad, ¿no? Incluso lo trágico de la vida, ¿no? La muerte, todo eso, ¿no? Apolo sería todo lo contrario, ¿no? La eternidad, el orden. Entonces, vamos paso a paso aquí. Nietzsche va a proclamar la muerte de Dios. La muerte de Dios ocurre justamente en la época en la que vive Nietzsche, cuando tras el desarrollo de la ciencia, tras el auge de otro tipo de conocimientos, la fe, la fe cristiana, digamos, el pensamiento cristiano se tambalea. ¿Por qué se tambalea? Pues porque la ciencia lo ha puesto en evidencia, ¿no? Y otra serie de críticas venidas de diferentes campos. Entonces, por eso Nietzsche va a proclamar la muerte de Dios. Va a decir que todos los valores en los que estaba basado el cristianismo caen, que Dios ha muerto, que toda esa estructura moral de valores se ha roto, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda? Pues estamos en la nada, en el nihilismo. Esto lo hemos explicado en temas anteriores. Y como recordaremos, el nihilismo tiene dos vertientes. Aquí no lo dice, pero bueno, hablamos de un nihilismo negativo, por ese hastío vital en el que el hombre se queda estancado porque ya carece de cualquier tipo de valor, cualquier tipo de reglas por las que guiar su vida, ¿no? Ya no es ni la regla de la moral de los esclavos, ni tampoco de la de los señores, no tiene nada, ¿no? Sin embargo, también hay otro nihilismo que es el nihilismo positivo, que es el que va a dar paso al superhombre, ¿no? Es ese tipo de hombre que comienza a transformarse en esas tres fases que llamábamos las fases de transformación del espíritu, ¿no? Que sería primero, en primer lugar, el camello, que carga con los valores antiguos, ¿no? En segundo lugar, el león, que ruge, que se revela contra ellos, ¿no? Y en tercer lugar, el niño, que con ese espíritu artista y creador empieza a elaborar nuevos valores, ¿no? Y ese espíritu del niño sería ya el superhombre, ¿no? Es el hombre que ha superado el nihilismo y que se ve capacitado para crear nuevos valores, ¿no? El filósofo artista, como dice él. Y al crear nuevos valores lo que hacemos es la famosa transvaloración de los valores, ¿no? Es decir, recuperar la moral aristocrática, esa moral de los señores que habíamos abandonado, lo cual significa volver a amar la vida en sus dimensiones no solo apolíneas, sino también dionisíacas. Aceptar esa parte trágica, esa parte también corporal, esa parte distintiva, todo eso, ¿no? Y saber valorarla en su justa medida, ¿no? Negar también, importantísimo, negar cualquier tipo de trasmundo. Es decir, si el cristianismo nos dice, bueno, este mundo no es el verdadero, mejor centrándonos en el siguiente, ¿no? Lo que estamos haciendo es negar la vida, ¿no? Y desvalorizar nuestro mundo, quitarle valor, ¿no? Le quitamos valor a algo que también es sagrado, ¿no? A lo terrenal, a lo corporal, al instante, ¿no? Todo eso. Entonces Nietzsche quiere recuperar esto. eh, Bueno, aquí lo tenéis un poquito, ¿no? Asumir la vida como experimento, la inocencia del devenir y lo último que dice aquí, y por encima de todo, querer el eterno retorno de lo mismo. Bueno, no sé si os acordáis del eterno retorno. Era ese pensamiento cíclico sobre el tiempo que nos dice que cada uno de los instantes que estamos viviendo de nuestras vidas no solo se van a repetir eternamente, sino que han estado siempre repitiéndose. Es decir, lo que hagamos en este momento y en nuestras vidas es eterno, va a repetirse completamente. No es una concepción lineal del tiempo como la cristiana, sino que es una concepción circular. Esto no lo explicaré en más profundidad porque lo habíamos explicado ya en VPs anteriores que podéis consultar. De todas formas, si os queda alguna duda, solo tenéis que preguntarme.
Espero que estéis todos muy bien y un saludo, cuidaros mucho. Aquí se acaba ya el tema 13. Leeros también los textos que vienen después, que son muy reveladores. Y si queréis que haga alguna ampliación o algún vídeo sobre alguno de los textos explicándolo, solo tenéis que pedírmelo. Un saludo a todos y hasta luego.